Vil venganza, dice el presidente sobre el caso Ernestina Godoy. ¿Algo más, no, para terminar con Lenia Batres, la Suprema Corte? Sí, esta cuestión de Corte Popular o Corte Constitucional es una falsa pregunta. A ver, todos estamos, supongo, por una corte, por un tribunal constitucional. Lo que creo que tenemos que exigir, que además eso lo dije siempre, es que los argumentos que dan las ministras y los ministros se sostengan racionalmente, desde un punto de vista jurídico, constitucional, a través de los métodos interpretativos aceptados para interpretar la Constitución, que no sean arbitrarios independientemente del sentido. Que nos tomemos más en serio los argumentos y las razones de la Corte. Bueno, y veremos a Lenia Batres ya en sus argumentaciones y en sus votaciones. Nos dice Arturo Saldívar, que es algo que nos repitió en muchas ocasiones cuando tuvimos oportunidad de entrevistarlo como presidente y como ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo va el trabajo con Claudia Sheinbaum? ¿Cómo van los foros que iban a organizar ya a partir de este año? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahí, Arturo? Mira, estamos trabajando con mucha intensidad. El Consejo Asesor tiene 17 ejes. Específicamente lo que me toca a mí, que es la reforma integral de la justicia. Hemos realizado diversas mesas de trabajo con defensores públicos, con personas cercanas a desaparecidos, y estamos programando para el día de mañana el primer foro de diálogos por la transformación. Mañana. Será todo el día en la Universidad Iberoamericana. Agradezco mucho la hospitalidad al rector y a las autoridades de la Ibero. Y es un diálogo muy interesante porque vamos sobre todo a escuchar víctimas de los errores de la justicia. Víctimas, personas que tienen que ver con feminicidios, con desaparecidos, con prisiones preventivas larguísimas, sin sentencia, con falta de acceso a la justicia, con errores en las fiscalías, etcétera. Me parece que el ejercicio es un ejercicio plausible porque es un ejercicio en serio. Queremos escuchar a la gente, queremos ver a las víctimas a los ojos, saber sus preocupaciones, sus sentimientos, lo que han sufrido. Por ejemplo, tendremos a la mamá de una chica que sufrió feminicidio, dándonos su testimonio de todo lo que ha sufrido. Y va a ser un diálogo abierto. Este diálogo tiene dos mecánicas. Por un lado tendremos paneles donde habrá expositores y después preguntas y respuestas, pero habrá dos mesas de diálogo en donde de manera circular intercambiaremos puntos de vista con víctimas y con expertos para, a partir de ahí, tener ideas que nos permitan diseñar un programa que pueda hacer diferencia en la justicia de la gente. Hablamos mucho de inseguridad, y es cierto, y es un gran problema. Pero no puede haber una mejor seguridad si no hay una mejor justicia. Si no se investigan bien los delitos, si no se procesan bien los delitos, si no se escucha a las víctimas, si no se les atiende, por más que se haga en el aspecto policíaco o en el aspecto de persecución, va a ser insuficiente. A mí me toca esta parte, me toca la parte de procuración, la parte de poderes judiciales, y creo que el diálogo de mañana, ojalá nos puedan acompañar, va a ser muy importante. Mañana dices que todo el día. Empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 19:30 horas del día. Son dos mesas, dos diálogos. Ha habido mucho interés, el registro prácticamente ya está concluido y estoy muy optimista de que vamos a poder hacer primero que la gente sí se siente escuchada, sí se sienta tomada en cuenta, y después ojalá podamos proponer soluciones a ese dolor y a ese sufrimiento de tanto tiempo que tantos mexicanos y mexicanas ¿Puede entrar quien quiera o hay que registrarse? Se tienen que registrar, ahí hay en mi cuenta de Twitter hay una liga, ahí se pueden registrar y asistir al evento. Creo que vale mucho la pena, y quien asista obviamente cuando sea el momento puede hacer uso de la palabra. Seguramente habrá más de una víctima de la justicia en la Ciudad de México.
Sí, por supuesto. Seguramente. No solo en la Ciudad de México, de todo el país. Sí, pero seguramente alguien de la por Ciudad supuesto. de México. Y seguramente se van a escuchar ahí críticas contra la Fiscalía de Ernestina Godoy. Es muy probable. Y esperemos que ella, está programada, que nos va a acompañar en la última mesa. Entonces, ahí también nos gustaría conocer de ella y de otros fiscales a qué es lo que se enfrentan, porque hay que escuchar a todos, hay que escuchar a las víctimas, hay que escuchar a los abogados, pero también hay que escuchar a las fiscales y los fiscales. Bien. Que es algo, ministro, que difícilmente se ve en este sexenio, por lo pronto. Ya veremos en el que sigue. Sí revisar las causas, de acuerdo, pero también ver cómo se solucionan. Algún día vino Marcelo Ebrard, todavía muy al inicio del gobierno de López Obrador, y decía, hay que revisar todos los y cada uno de los delitos, asesinatos, para resolverlos, porque si no se resuelven, nos dijo, entonces vamos a seguir igual. Seguimos exactamente igual y probablemente 5 años peor. Yo destaco varias cosas. Lo primero, creo que lo más importante y lo que exige la gente, esa ha sido mi experiencia desde que llegué a la Corte, es que los escuches. Que los escuches con apertura y que seas empático con su dolor. Después, proponer soluciones integrales, porque esto no es nada más vamos a revisar los delitos, es una solución integral y además que sean realistas, porque a veces querer hacer grandes revoluciones jurídicas, después resulta que son solamente retóricas. Vamos a tratar de generar propuestas concretas, realistas, para reformar la justicia federal, la justicia local, las fiscalías, la atención a las víctimas y, por ejemplo, particularmente en el tema de los desaparecidos, creo que las comisiones de desaparecidos las tenemos que fortalecer, tenemos que hacer un par de ajustes legales para que sean tomadas en cuenta por las fiscalías, para que puedan pedir información vía judicial, etcétera. Hay muchas soluciones que se pueden plantear. Queremos hacerlas que sean realistas, que sean viables, que sean ambiciosas, por supuesto, pero que sean viables. Y ojalá logremos que este proyecto, este programa se lleve a cabo y ojalá en unos años, cuando nos reunamos, podamos constatar que efectivamente se empezó a hacer diferencia en la justicia en México. Muy bien. Pues muchas gracias, suerte mañana en este primer, se llama Foro Diálogos por la Transformación, el primero en la Ibero. ¿Por qué la Ibero? La Ibero fue importante. ¿Por qué abren en la Ibero? Porque la Compañía de Jesús, los jesuitas, han sido siempre muy cercanos al dolor y al sufrimiento de la gente más vulnerable. Creo que la vocación de los jesuitas de apoyar, de ayudar a la gente pobre en materia de justicia tiene ya una historia muy larga. A mí me tocó como ministro recibirlos a muchos de ellos, entre ellos al actual rector, cuando defendían causas de gente pobre, de gente que injustamente estaba encarcelada. Entonces esta vocación social de los jesuitas fue lo que nos hizo pensar que no había un lugar más propicio que abrirnos a la sociedad y al sufrimiento en la Ibero, además con las y los jóvenes, que los estudiantes de la Ibero, que no dejan de ser estudiantes de sectores privilegiados económicamente, se acerquen a ese dolor, se acerquen a ese sufrimiento y quizás podamos a partir de ahí generar sensibilidad social y humana en ellas y en ellos. Lo veremos. Bienvenido a Fórmula, Grupo Fórmula, bienvenido por la mañana. Gracias, Arturo, nos vemos el martes. Perfecto, muchas gracias. Por aquí. Muchas Suerte gracias. en las redes sociales. Vamos a ver cómo te va, muchas reacciones. Gracias a todas las personas que nos están haciendo llegar mensajes. Muchas gracias. Ya empezaste a levantar comentarios. Pero aquí los martes, más o menos, pocos minutos después de las 8, los martes aquí, Arturo Saldívar. Bienvenido. Gracias, Ciro, gracias, Manuel. Gracias a ustedes. Nos vemos el martes. Gracias. Fallas, nada más para terminar, fallas en el sistema de justicia, así se llama, y efectivamente el foro que primero modera Arturo a las 9:30 hasta las 6 de la tarde, donde está efectivamente Ernestina Godoy, varias personas, Laura Borbolla también por ahí, día completo de actividades en la Ibero. Así es, muchas gracias. Veremos. Suerte, gracias. Gracias, Ciro. Arturo Saldívar. Manuel.